Actualmente lo que está imperando es la justicia restaurativa, que es el que hace el daño lo repara. La mediación ayuda a ampliar ese campo de visión. Claro. Parece que es algo del psicólogo en vez del despacho del abogado. La persona se ha podido expresar, se la ha escuchado, se le ha ayudado y se va mucho más consciente de su problema, de las consecuencias de su problema y del abanico de posibilidades que hay para resolver su problema. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos en el Faro de Manaz, estamos en un nuevo episodio. Hoy estoy con Isabel Santamaría, amiga mía, abogada especializada en mediación. Isabel, bienvenida al podcast. Buenas tardes, Miguel. Muchísimas gracias por contar conmigo para esta oportunidad de comunicar. Bueno, pues la verdad que era un episodio que me hacía mucha ilusión hacer porque, bueno, Isabel, que la conozco ya desde hace unos meses, casi un añillo ya, pues escritora también de este libro de mediación, esa gran desconocida. Venimos a hablar de ello. La primera abogada también que pasa por el canal y con muchas ganas porque, bueno, al final yo creo que hay que nutrirse de todos los temas, Isabel, para crecer, para aprender, para mejorar nuestra vida, porque en todos los campos se puede mejorar siempre, ¿no? Sí, siempre las ganas de aprender, las ganas de innovar, las ganas de crear son muy importantes. Yo cuando conocí la mediación ya llevaba tiempo ejerciendo, fue en 2014, yo empecé en 1996, pues ya llovió. Y lo que a mí me atrajo era que era un nuevo enfoque de enfocar, valga la redundancia, pero era como un nuevo enfoque de tratar las cosas, de tratar los problemas. Y eso fue lo que me atrajo. Qué bueno, qué bonito. Pues sí, te quería preguntar eso, ¿por qué la mediación? Porque a mí me sonaba al principio, cuando lo escuché a través de ti por primera vez, como a temas de conflictos bélicos y demás. Y bueno, una vez que me he leído tu libro, que me ha descubierto un montón de cosas nuevas, te quería preguntar, ¿qué concepto es realmente la mediación, que también hay? ¿Y qué te motivó también para empezar a ello? Pues mira, cuando has dicho lo de conflictos bélicos, efectivamente la mediación se puede utilizar en conflictos bélicos. A ver, explicándome bien. No es posible aplicar la mediación en estricto sensu porque la mediación por sí misma requiere la voluntariedad, requiere buena actitud, requiere una serie de principios en la que los conflictos bélicos sería incompatible. Pero sí se aplica, por ejemplo, en procesos en los que ha habido guerra y estamos hablando de países que han sufrido guerra y demás, y entonces a la hora de reanudar la sociedad civil su vida con naturalidad, la mediación se utiliza mucho. No dentro de lo que es el conflicto bélico en sí, porque ahí sería imposible, pero sí como una vuelta a la realidad en ese país o pueblo en el que ha habido conflictos, ¿no? Como te digo, yo me encontraba en un momento de mi vida en el que yo necesitaba explorar, necesitaba cambiar, necesitaba reactivarme, necesitaba una palabra que se lleva mucho, el tema de la reinvención, ¿no? Había pasado un tema personal y bueno, estaba en un momento de mi vida en el que quería aprender cosas nuevas, quería investigar. Y entonces, bueno, unas amigas, compañeras abogadas, me hablaron de la mediación, etcétera, etcétera, y eso me llamó la atención. Yo en aquel entonces no pude acceder a esa formación y más adelante, bueno, pues lo hice. Y me cambió la vida, completamente me cambió la vida. Fue un antes y un después. Bueno. Hay una Isabel abogada profesional antes de conocer la mediación y una Isabel abogada profesional y persona después de conocer la mediación.
O sea, definición. tanto a nivel entonces personal como Sí, de cara a... es que cuando tú trabajas la mediación y la conoces, es imposible no aplicarlo a tu esfera personal. Entiendo que lleva una parte emocional y psicológica Sí, también muy muy grande, importante, ¿no? muy grande, muy grande. De hecho, en las formaciones lleva mucho componente, efectivamente, muy bien visto, mucho componente psicológico, mucho componente de comunicación, mucho componente emocional. Yo antes de conocer la mediación, yo no sabía la implicación. Yo como abogada en ejercicio, pues viene un cliente al despacho, un divorcio, por ejemplo, el fundamento legal, ellos vienen con su situación y su problema y yo no entro o yo no entraba en esa esfera personal que tanta importancia tiene para el ciudadano o ciudadana. Yo me limitaba, pues, proceso de divorcio, personas, hijos, propiedades, Claro. un poco lo que la ley te va marcando. Y aunque siempre he sido una letrada, una abogada que he tenido mucha escucha y he tratado siempre bastante a la persona, pero desde que conocí la mediación, muy distinto. Bueno. Una posible definición de mediación, a ver, la mediación es, en primer lugar, es un sistema, es un método, y lo que haces es trabajar el conflicto, el problema o la diferencia, como lo quieres llamar, desde un enfoque completamente distinto. ¿A qué me refiero? Pues lo que hemos hablado antes, un enfoque emocional, un enfoque personal, un enfoque de comunicación y un enfoque de sistema. Claro. Cuando hablamos de un divorcio, dentro de lo que es el ejercicio jurídico, un divorcio está dentro de un sistema, porque tenemos un padre, una madre, unos hijos, unos abuelos paternos, unos abuelos maternos. Hoy día la familia no es como antes, podemos tener una pareja de la madre, una pareja del padre, situaciones muy distintas. Claro. Entonces, el trabajar ese conflicto como sistema nos ayuda mucho. Claro. Después, al final es una visión también, a mí como me gusta ver todo siempre de forma integrativo, global, con todos los factores, ¿no? Una forma al final de entenderlo, ¿no? Me ha gustado mucho que has hecho hincapié en la comunicación, porque al final la comunicación yo creo que para... Es que la comunicación es brutal. ¿Qué es la escucha activa? Que es un elemento que yo anteriormente no había trabajado sobre él como tal. La escucha activa, tú escuchas no para contestar corriendo, Claro. tú escuchas con la mente abierta, con la mirada atenta en esa escucha. Y una vez que has integrado, como tú bien has dicho, el mensaje, es cuando tú respondes, pero no con ánimo de atacar, ni con ánimo, sino contesta desde un ámbito mucho más tranquilo, mucho más pausado. La comunicación es imprescindible. Y luego lo emocional, claro. El concepto emocional. Lo emocional debería de trabajarse desde preescolar. Totalmente, la verdad que sí. Debería trabajarse desde preescolar. La educación emocional es imprescindible. Al final los conflictos, pienso yo, que salen también, emergen esas situaciones que uno no ha sanado, no ha sabido comunicar propiamente, sí. Ya sea en una relación o en cualquier otro tipo de aspectos, ¿no? Y entonces al final lo que tú dices, ¿no? Si no has aprendido a gestionar eso previamente, luego lo vas a volcar en ese conflicto, ¿no? Y al final no deja de ser muchas veces un reflejo de ti mismo, de lo que, ¿no? Efectivamente. Entonces, la mediación como sistema es flexible, pero es reglado, y lo que te enseña es otra forma de enfocar ese problema. Yo, por ejemplo, un poco mucho el ejemplo, ¿no? Lo que tenemos aquí es el libro, ¿no? Sí. Bueno, pues si yo veo, si una persona está aquí enfrente y ve el libro, veo una parte, y si una persona está aquí detrás, ve otra parte, pero realmente es el mismo libro. Pues es igual. Cada uno desde su lado percibe y siente el conflicto de una manera y el otro lo percibe y lo siente de otra. ¿Cuál es la labor de la mediación o de la persona mediadora? Pues que sea capaz, que ve
perciba y sienta lo que siente A y A perciba y sienta lo que siente B. Claro. De eso se trata. Entonces se intenta, por eso es tan útil a la hora de hacer un acercamiento entre las partes. Claro. Luego, otra parte muy importante que se consigue con la mediación es que las partes, porque en todo conflicto hay partes, Sí, sí. puede haber 5, puede haber 3, puede haber 2. Esas partes es muy importante cómo se le hace el enfoque. Si tú los entrevistas juntos, probablemente no puedan ser tan sinceros como si se haces unas entrevistas individuales. Claro. La persona se abre más, suelta más, y luego las técnicas de la persona mediadora a la hora de transmitirle al otro ese mensaje para intentar conciliar. Por ejemplo, me ha encantado el ejemplo que has puesto del árbol. Sí. Uno lo percibe, la abuela que estaba riendo lo percibe cansado, tal, y la parejita caen las hojas de forma tierna y romántica. Pues es igual. Cada uno lo ve de una forma distinta. Hay una perspectiva diferente, pero si entran en juego las emociones, la comunicación, los sentimientos, las necesidades de cada parte puede tener una necesidad distinta. Si la persona que media no conoce esas necesidades, es muy difícil satisfacer. Y la disposición, digo yo, ¿no, Isabel? También que hará muchísimo. Porque habrá gente que por también, muchas razones, emociones y cosas no quiera, porque no, claro, no esté preparada a lo mejor para eso. No sea su momento. Claro. Entonces tiene que ser complicado también por gestionarlo con... Sí. La gestión, yo cuando escuché la primera vez, yo tengo 57 años, cuando yo escuché la primera vez educación emocional, seguramente tenía más de 40 seguro. Se debería de tener ese concepto desde la niñez. Claro. La educación emocional. Cuando generamos un conflicto o cuando atendemos un conflicto, mejor dicho, ese conflicto tiene un coste emocional, un coste económico, claro, y un coste personal. Sin embargo, la mediación hace a las partes protagonistas. Son ellas las que solucionan. La persona mediadora no te da la solución. La persona mediadora te guía. Con sus herramientas te va guiando, pero quienes deciden son las partes, uno mismo. Entonces eso ya lo hace distinto. Eso yo creo que además es uno de los pilares de la educación como tal, muchas veces, el hecho de no hacerlo por ti, sino de mostrarte el camino y que tú seas muchas veces quien tenga que tomar esa decisión, enfrentarse a eso. Porque si no te enfrentas a algo, luego no aprendes, ¿no? Y luego no superas la situación. Claro, es que la sociedad actual estamos a lo mejor de alguna forma mal educados en el concepto de que esperamos que venga la administración y solucione X. Claro. Esperamos que venga el director y solucione X. Esperamos que venga el padre y solucione X. No, es que tenemos que solucionar nosotros. Claro. Tenemos que tomar decisiones. Totalmente. Tenemos que equivocarnos. Tenemos que aprender de esos errores. Claro, qué bueno. Una visión muy chula de la abogacía que yo creo que poca gente conocía. Y te iba a preguntar, ¿cómo es de beneficiosa para las personas en comparación con a lo mejor formas más tradicionales y demás, que no hayan contemplado esta opción para tratar, pues no sé, de relaciones laborales, personales y de todo? A ver, es que es completamente distinto. Cuando tú tratas un tema, para empezar tengo que comentarte que la mediación y la abogacía no se pueden ejercer por la misma persona en el mismo problema, asunto o proceso, porque es incompatible por ley. Entonces, la intervención, si yo intervengo, por ejemplo, voy a poner los ejemplos desde el yo, si yo intervengo como persona mediadora en un conflicto, no podré ser la persona abogada en ese conflicto. Como persona mediadora, mi enfoque es el de escucha, el de atender, el de sentir, detectar qué necesita, qué siente con respecto, por ejemplo, si ponemos un ejemplo de un divorcio, qué siente y necesita el padre,
qué siente y necesita la madre, con respecto a los hijos, qué necesidades no se están cubriendo. ¿Mm? Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, como persona abogada, yo recepciono a la familia, me traen la documentación, entra dentro de un tipo de proceso de divorcio, proceso de familia, proceso de filiación, el que sea. Me encargo de redactar la demanda, le informo de los temas económicos, de que hace falta procurador, sí o no, presento eso al juzgado. Claro. Eso lleva un camino judicial y luego es el juez quien en una vista, escuchando un poquito a las partes en un momento que siempre es rápido y no todo lo amplio que quisieran, se decide todo. Entonces, las partes muchas veces no se han enterado de casi nada, porque lo ven todo tan abstracto, ya el tema judicial te impone, porque entrar en una sala con las togas, en un lenguaje jurídico que muchas veces no les es cercano. Tiene un protocolo, lo que es el juicio lleva un protocolo que muchas veces las partes no entienden, escuchan como en un partido de tenis. Sí, que se pierde esa pero cercanía. No saben realmente qué consecuencias hay de todo eso. Y muchas veces cuando salen y realmente se les explica, entonces dicen, ay, ¿qué ha pasado? Esto no es lo que yo quería. ¿Qué ocurre? O tienen una sentencia judicial que refleja la decisión de un juez que con toda su buena intención evidentemente decide, pero decide sobre la vida de otros. Y a lo mejor esos otros, pues esa decisión que ha tomado el juez, pues no le es útil. O no es una decisión lo suficientemente amplia como para satisfacer las necesidades de las dos partes. Sin embargo, si el mismo proceso se trabaja en mediación, la persona mediadora escucha una parte, escucha la otra parte, intenta acercar a las partes. Comprensión, mucho. Si necesitan tiempo, se les da. Si las sesiones tienen que estar más espaciadas, se les da. Y luego, si hay acuerdo, que puede ser total o parcial, ese acuerdo final va a ser el que ellos han decidido. Claro. Y luego interviene la persona letrada y transforma ese acuerdo en un convenio regulador o en el documento que sea, y eso se homologa judicialmente. Entiendo, Isabel, que todo este proceso de comprensión y comunicación ahorra también luego mucho tiempo en juicios y demás, ¿no? Que claro, no se llega a un punto común, a un nexo, ¿no? Evidentemente, ahorra tiempo a las partes, porque el tiempo personal y el tiempo también emocional, porque cuando hay un daño emocional, eso conlleva un tiempo de curación. Sin embargo, si se hace a través de la mediación, ese daño emocional es mucho menor y por tanto la curación es mucho más rápida y mucho mejor. Luego es mucho más el coste económico, que también importa, es mucho menor, porque la labor de la persona mediadora es más ágil, es más económica. Y eso no quita que se haga la intervención del letrado, porque el letrado siempre va a ser imprescindible, pero va a tener una labor mucho más sencilla, simplemente transformar ese acuerdo. Bueno, así integras al final todas esas herramientas que te da la mediación, que son un montón. Entiendo luego que el resultado final tiene que ser completamente diferente, distinto, y la luego, sensación, ¿no? Claro, y luego esas partes han estado presentes, han tejido su proceso, han decidido ellas, con lo cual el final está acreditado que las sentencias que son producto de un proceso de mediación tienen mucho más efectividad, tienen menos dificultad a la hora de llevarse a cabo y no hay tantas ejecuciones como en los procesos en los que no se ha intervenido la mediación. ¿Por qué? Porque precisamente eso, las partes a lo mejor no entienden qué es lo que se ha trabajado ahí, no porque ellas no hayan querido entender, sino porque
la atención jurídica no llega a tanto. Claro. La atención de la persona mediadora, como tú has dicho, es más integrativa. Entonces, trabaja con vive de varias disciplinas y lo que hace es ir aplicando las que van necesitando las partes. No necesita lo mismo un proceso de mediación, por ejemplo, de atención a las personas de la tercera edad o de más avanzada de una familia, quién se encarga de su cuidado, quién se encarga de su atención, etcétera, etcétera, que un proceso, por ejemplo, de divorcio entre las partes o un proceso de unos vecinos que se insultan, por ejemplo, que Claro. también se da en una comunidad de vecinos, que Sí. hay problemas de relaciones, pues la evolución es distinta, totalmente distinta. Claro. Yo creo que es que además vivimos, Isabel, en una fase de la sociedad en la que la comunicación cuesta. También creo que el tema de las redes sociales y eso han hecho mucho daño, porque al final Sí. la gente se esconde mucho detrás de un chat, detrás de una cámara, tal y cual, pero a la hora de acercar posturas, como tú bien dices, pues cuesta, ¿no? Entonces yo creo que es más esencial aún para problemas incluso que sea a distancia, donde no haya una buena relación, una buena comunicación. Claro, sí, generalmente cuando hay un conflicto no hay una buena comunicación, Claro, claro. porque probablemente se han interpretado mal o se han escuchado mal o sencillamente llevan tiempo sin atenderse. La última vez, por ejemplo, eran 3 hermanos y era una herencia, había 8 hermanos, 5 por un lado y 3 por otro. Y cuando realmente tú jurídicamente tienes una división de patrimonio común, Ajá. punto. Pero si intervienes como persona mediadora, tienes 3 hermanos dolidos por la decisión de uno no comunicada, no entendida por los otros, y realmente tenían una carita de pena, de tristeza, pero por el daño emocional de echar de menos a sus hermanos, de no llevarse bien con sus hermanos, de tener esa distancia con sus propios hermanos, recordaban su niñez. Entonces, la mediación te hace trabajar ese hondo, ese niño interior, esa necesidad que tienes de reconciliarte con tu propio yo. Y entonces la satisfacción de ver a esos 8 hermanos abrazándose y resolver el tema, eso es, Claro. no tiene precio. No Claro. tiene precio. Qué bonito. Entonces todo eso termina afectándote a ti como persona profesional. Claro. Que estás atendiendo. Termina afectándote porque sus emociones también tú las percibes. Claro, empatizas con ellas. Y te contagian. Entonces, es muy satisfactorio. Yeah. Muy satisfactorio. En los colegios, gracias a Dios, cada vez ya se aplica más. Cuando tú hablas de mediación escolar, sobre todo además en la comarca, tenemos colegios que hacen una labor con mediación increíble. Sí. Pero en alumnos, sentido... claro, mediadores, alumnos mediadores, en el sentido de, por ejemplo, cuando se dan conflictos entre los alumnos, ¿no? Por cualquier situación, pues no sé, se ha tirado un bote de batido o el otro me ha mirado mal, sencillamente. Entonces hay como un espacio, generalmente en los centros dejan un espacio para que en ese espacio, un espacio me refiero a un banco, me refiero a una esquinita que a lo mejor está más tranquila, y ahí hay alumnos mediadores que llevan a cabo una formación y llaman a cual, llaman a tal, de forma individualizada, todo seguido por un profesor que generalmente es la orientadora escolar, claro, que lleva un poco el proceso y bueno, tiene unos resultados fantásticos. Bueno, claro. Y afortunadamente eso ya cada vez en más colegios se lleva a cabo. Qué bueno. Está súper bien. Eso está genial, porque es que al final lo que tú dices, en todos los ámbitos, en todos los aspectos va a haber... concretamente en el escolar, porque necesitamos formar a las generaciones futuras, sí. a ti, a lo que viene, a lo que venís, los que venís. Sí. Porque es que es necesario, entonces hace muchísima falta esa... Y es verdad también lo que tú has dicho de la comunicación, las redes sociales son muy útiles, pero también las personas que son tímidas o que se expresan mejor, yo veo que la juventud se expresa mejor muchas veces a través de los chats
del WhatsApp, Sí, por ejemplo, que de un presencial, de un hola. sí, sí, Entonces, totalmente. eso no aporta, no aporta porque la comunicación entre las personas es muy importante. Un WhatsApp suele ser muy frío, da lugar a muchos malentendidos. La vida es fuera al final. La vida es la La realidad, vida es... aquí, en el tú a tú, Claro, en el hola, en esto que estamos haciendo, por ejemplo, nosotros, claro. ¿no? Entonces, es verdad que aporta muchísimas herramientas. Mm, Otra cosa que también tenemos las personas que nos dedicamos o que Ujú, trabajamos con la mediación es que la formación tiene que ser continua. La formación tiene que ser continua. claro. ¿Por qué? Porque surgen muchas cosas, generalmente dependiendo de la formación matriz que tenga el profesional. Ujú, En mi caso, por ejemplo, yo soy de formación matriz abogada, pero la mediación es multidisciplinar, con lo cual las personas mediadoras que tienen, por ejemplo, han hecho trabajo social, o ingenieros, ujú. o arquitectos, o educadores sociales, psicólogos, pues ellos, por ejemplo, necesitan a lo mejor más conocimientos de base jurídica Ujú, y yo me tengo que nutrir más de conocimientos psicológicos, de claro. trabajo social, de educación social, porque son de menos en mi Claro. formación matriz. ¿Qué aspectos, Isabel, y qué campos, por curiosidad, suelen ser los más complicados a la hora de la mediación? El ámbito a lo mejor laboral, el ámbito personal en una separación, y luego qué aspectos crees tú también luego qué es lo que frena a la gente a entablar esa conversación, a llegar a una puesta en común. Bueno, el tema son varias preguntas, creo yo. El hecho de que la mediación no vaya como un tiro, para hablar en plata, es porque hay mucha gente a las que no le interesa que la mediación Ya. salga adelante. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses en juego. Por ejemplo, las personas letradas consideran que la persona mediadora les va a quitar ingresos. Todo lo contrario, son complementos, son complementarios, igual que la persona letrada se nutre de un procurador, de un asesor fiscal, de un administrador de fincas. La persona mediadora es otro profesional más del que nutrirse y se pueden nutrir juntos. Luego, por ejemplo, en una mediación, ¿cuál es más complicada? A ver, la rama familiar a nivel de mediación es donde creo que hay más nicho de mercado. Mediación comunitaria, que es la vecinal. Hay muchísimos conflictos entre los vecinos que no se entienden, pero a lo mejor es un simple malentendido, una radio que se ha puesto a una hora a lo mejor un poco inapropiada, pero la persona no llevaba una mala intención. Pero esa mala intención no se percibe, el otro lo percibe de otra forma. La mediación comunitaria es muy complicada. La mediación familiar afecta a los niños, nuestros hijos, los menores. Ahí se defienden muchas cosas, muchos intereses, es muy importante ahí la labor de la mediación. La mediación, por ejemplo, que ahora está teniendo mucho despegue, es la mediación intergeneracional. Nuestros mayores, ¿qué pasa con nuestros mayores? ¿Quiénes los atienden? ¿Quiénes no los atienden? ¿Cómo se les puede atender mejor? ¿Cómo se puede comunicar mejor entre esos familiares para que esos mayores estén mejor y más atendidos? Claro. La verdad es que son múltiples, pero creo que quizás en el familiar es donde más destaque. Otro ámbito, por ejemplo, de bastante utilidad es la mediación en organizaciones, la mediación en conflictos empresariales. Claro. En los conflictos Socios, sí. empresariales entre los socios y demás, pues tú imagínate si una empresa que factura al mes X tiene que esperar que el proceso judicial, que ya va lento, termine, pues todo ese tiempo está perdiendo ingresos esa empresa. Ya. Sin embargo, si se hace una mediación, un proceso de mediación, en los que además tengo bastante experiencia personal o profesional en ese campo, bueno, los resultados son maravillosos. O sea, yo he tenido mediaciones en organizaciones de esto no va a tirar, esto no va a llegar, esto es imposible, y se han sentado, los he sentado, hemos ido proponiendo, hemos ido guiando
el proceso, es decir, las partes tienen que venir con apertura mental, con buena actitud, como tú has reflejado y demás, con tiempo, con ganas de comunicar, con ganas de escuchar, y se han ido con su acuerdo. Cuando han entrado diciendo, esto no va a pasar. Qué bueno. Entonces, en las organizaciones tiene un ahorro de coste emocional y de tiempo y coste económico, porque claro, entre esos socios, si al final queda la buena sintonía y el compañerismo, esa sociedad va a seguir avanzando con mucho más tiempo de duración y mucha más efectividad. Claro. Se optimizan mejor los recursos de esa empresa. Otro campo también el que tiene mucha utilidad, por ejemplo, es en los negocios familiares. Estos negocios familiares que son primera, segunda, tercera generación, pues negocios que se han llevado por la familia y que ya son los hijos, los primos, los tal, y entonces ya surgen como varias familias. Claro. Ahí tiene una utilidad tremenda, tremenda, pero porque se les da ese espacio de atención, de escucha, que venimos un poco recalcando, ¿no? ¿Qué más? Yo creo también, o sea, me encanta esa forma beneficiosa de verlo, porque yo creo que al final moralmente las personas llegan mucho más plenas, ¿no? Se sienten, Claro. ¿no? El hecho de, pues, jolín, no haberte tenido que pelear de por vida o haber terminado una relación tanto personal como profesional con alguien y al final haber llegado a un entendimiento, ¿no? Porque al final todo se lo va a guardar uno si no lo sana. Hay mucho de satisfacción, mucho de satisfacción. Por eso es imposible que si trabajas la mediación no te repercuta en tu ejercicio, en tu propia persona, Claro. porque al trabajar esas emociones y esas necesidades, pues lógicamente tú las llevas a aplicar. Por ejemplo, a la hora de realizar un proceso de mediación, una cosa que hacemos las personas mediadoras es vernos un poco por dentro. ¿Cómo me encuentro de cara a este proceso? Porque somos personas, no siempre estamos igual de bien, Claro. no siempre estamos igual de animados, ni igual de alegres, ni igual de contentos. Entonces también tenemos que hacer un poquito de trabajo personal para enfocar ese asunto. Propiamente te iba a mencionar algo así porque me gustó el término que salía en tu libro de alfabetización emocional. Alfabetización emocional. Que al final Sí. entiendo yo que esa forma de iniciar a conocernos, ¿no? Tanto a nosotros como a los demás, ¿no? Porque yo creo y supongo que el egoísmo también es una de las mayores barreras a la hora de mediar, ¿no? Sí, entonces, claro. el hecho de esa alfabetización emocional, tanto propia como del otro, pues es importante. Claro, es que yo antes de conocer la mediación, pues yo pensaba que las emociones podían ser influyentes, pero no tanto, a lo mejor. pero ni tantas. Es decir, yo a lo Claro, mejor claro. tenía las 4 básicas, ¿sabes? La alegría, la tristeza, la ira, la rabia y poco más. Claro. Pero una vez que tú trabajas, es que, por ejemplo, nosotros utilizamos en mediación, que además en el libro, una cosa que tiene muy interesante el libro es que trae fotos, fotos de recursos. Entonces, por ejemplo, están... muy didáctico, esa era la idea, ser didáctico. Sí, sí, sí. La idea del libro es que todo ciudadano, independientemente de su conocimiento, de su función, de donde venga, sea capaz de entender, saber y dónde puede acudir para aplicar la mediación. Esa es la idea del libro. Bueno. Por eso no es un libro muy largo, ni es un libro... el lenguaje es muy asequible, sí. Entonces lo que se pretende es eso. Hay unas fotos que yo tengo aquí en el libro que habla de unas cartas son de Simplecat, ¿no? Entonces esas cartas son estas cartas, ¿ves? Estas cartas pues son cartas de emociones y necesidades. Entonces es una baraja de cartas, ¿vale? Y las cartas, pues no sé si hay 50. Y se puede ampliar mucho más. O sea que, fíjate, a lo mejor la alegría como tal no es solamente la alegría, es la alegría, la entereza, la fuerza, la vitalidad, el ánimo. Es que son muchas percepciones de esa alegría.
Por ejemplo, tenemos un ejemplo, Claro. la película que conocemos mucho, Inside, Ah, sí. ¿vale? Esta versión 1, que la chiquilla, la niña, la protagonista es infantil, Ujú. es pequeña Sí. y tiene emociones ligadas a esa etapa. Esa etapa. Luego, la parte 2, ya la protagonista es adolescente Ujú. y surgen las emociones propias de la adolescencia, como la vergüenza, como la ira, como la ansiedad, que tanto Claro, nos cuesta trabajar, ¿no? claro. Entonces, con estas cartas, las personas dentro, cuando tú les extiendes las cartas, ellas visualizan y van identificando mucho más fácil y mucho mejor qué emoción tienen. Claro. Entonces, lo que en realidad estamos haciendo es ayudarles a conocerse mejor para que ese propio conocimiento de ellos mismos les ayude a tomar mejores decisiones. Ujú. Qué bueno. Es que es Un trabajo es, personal interesante, es un profundo. trabajo muy intenso, pero lo que te comentaba, muy satisfactorio. Por ejemplo, otra herramienta que también viene en fotos son los Playmobil. Los Playmobil son una herramienta súper útil porque las personas, conforme van, hemos hablado también, tú también lo trabajas, el tema de las posturas de la persona a la hora de reflejar cómo esa persona se siente, Lenguaje no como verbal es el súper lenguaje no interesante. verbal, efectivamente, la comunicación no verbal. Entonces, a través de ese lenguaje, ¿m?, que se va transmitiendo también en las figuras de Playmobil que vas escogiendo, vas interpretando las necesidades de esas personas, porque hay personas que no se abren, hay personas que no se abren igual de fácil que otras. Sin embargo, si tú les llamas la atención, bien con las cartas, bien con los Playmobil, es como que se van relajando, van viendo el espacio de otra forma. A mí me han llegado a decir, lo cual he tomado como un elogio, me han llegado a decir clientes, y cuando se han ido del despacho, me han dicho, y he actuado como letrada, y me han dicho, no he trabajado en ningún proceso de mediación, pues me han dicho, dice, parece que es algo del psicólogo en vez del despacho del abogado. Para mí eso es un elogio, porque la persona se ha podido expresar, se la ha escuchado, se le ha ayudado y se va mucho más consciente de su problema, de las consecuencias de su problema y del abanico de posibilidades que hay para resolver su problema. Claro. Y a lo mejor también tenía pensado, o no sé, esa idea del abogado errónea también o lo que sea, de pues a lo mejor me va a atender unos tipos de circunstancias y realmente no me va a escuchar, me va a comprender, o simplemente lo desconocía y se ha llevado, como tú dices, esa sensación de se ha preocupado por mí, Sí. ¿no? Esa como mayor entendimiento, ¿no? Y ha perdido a lo mejor la idea que tenía del abogado como tal. Entonces, no sé, me parece maravilloso porque al final yo creo que además que en todas las profesiones, que cuando tienes contacto con alguien, pues necesitas tener ese punto, ¿no? de empatía emocional, etcétera. Pero más cuando estás resolviendo un conflicto que tiene luego es mucha muy personal. Por ejemplo, en los conflictos que estábamos hablando antes, empresariales, por ejemplo, uno que tuve hace poco, que además era en relación a unas obras que se habían ejecutado por parte de una empresa. Entonces el conflicto estaba entre la administración de fincas, que representaba a los propietarios, y la empresa que había llevado a cabo la ejecución de la obra. Y había ahí como diferencias, ¿no? Entonces, lo primero que hicieron fue, de forma educada, porque eso es otra cosa que se trabaja en el proceso de mediación, los turnos de palabra, el respeto, el hablar desde el yo, el siempre hablar en positivo, no nunca echando en cara, ¿vale? Ni recriminando a la otra persona, sino desde el yo, que eso es muy importante, ese enfoque. Ellos, la parte empresa, dijo,
lo que consideraba que se había hecho bien y lo que consideraba que no se había hecho bien, y la parte de administración comunicó lo que consideraba que se había hecho bien y lo que consideraba que no se había hecho bien. Pues ese ejercicio de sinceridad de cada parte hizo un cambio de postura en la otra parte de forma recíproca y posibilitó el acercamiento. O sea, ese ejercicio de sinceridad, porque es muy importante la sinceridad, el hablar con claridad, el hablar con seguridad, pero desde lo que es veraz, desde lo que es cierto. Entonces, también es verdad que la persona que representaba a cada parte, los profesionales que vinieron o que acudieron a ese proceso de mediación, me encontraba en un lado un profesional totalmente escéptico, no creía para nada en la efectividad de la mediación, y en la parte empresa un profesional que sí creía. Pues se produjo un cambio total, o sea, el que sí reafirmó su sí y el que no salió admirado. Salió admirado. Jolín. Entonces, muchas veces ¿no has escuchado alguna vez la frase un acto de bondad provoca otro acto de bondad? Totalmente. Sí. Pues esto es igual, es algo parecido. Es como desde la naturalidad nos contagiamos, ¿no? Se contagia. Claro. También es verdad que no todo tipo de personas, para el ejercicio de la mediación hacen falta una serie de cualidades que muchas son adquiridas, claro, cierto, pero también muchas son naturales. Hay personas que de forma natural tienen facilidad para el ejercicio de la mediación y hay personas que no tienen esa facilidad. Claro. Esto es así, pero sí. Siempre desde el aprendizaje se puede hacer todo. Completamente. Pero al final me gusta ese resultado de entablar, poner en común, porque yo creo que al final lo que hablabas tú, la actitud, la disposición, el hecho de apertura, ¿no? No sé, me encanta esa forma de verlo. Porque al final es que nos contagiamos, ¿no? Si hay una persona que ya tiene esa predisposición, pues las otras, pues... Claro, otro lema, por ejemplo, que tiene la mediación es el win-win. Cuando acude al juzgado, siempre tenemos uno gana, uno pierde. Unos ganan, unos pierden. En mediación no, en mediación todos ganan. El win-win. Todos ganan, ¿por qué? Porque todos consiguen su parte del pastel en igualdad. Entonces eso es muy importante para las partes, muy satisfactorio. Claro, qué bueno. Ese es otro de los lemas que tiene también la mediación, el win-win. Es que estamos cambiando el paradigma, estamos en un momento de avance y estamos cambiando el paradigma de el que hace el daño lo paga. Ese es el sistema de justicia tradicional. Actualmente lo que está imperando es la justicia restaurativa, gracias a Dios, con bastante trabajo, que es el que hace el daño lo repara. Entonces ese concepto de reparar ayuda mucho, de transformación, cambio, efectivamente, ayuda mucho. Entonces, otra cosa que decimos mucho en mediación, cuando acudes a mediación, lo primero que explicamos es, tú vienes con tus cosas, venimos así en plan toro, cuernos, ¿no? Y tenemos que tener una apertura mental. Tú lo has reflejado antes, es decir, no solo hay un sí y un no, hay un sí, un quizás, un puede, un a lo mejor, un vale. Hay muchos grises antes del no. Totalmente, sí. Y la mediación ayuda a ampliar ese campo de visión. Claro. Me encanta lo del foco, Isabel, la verdad. El foco es muy importante. En una formación que tuvimos, porque bueno, gracias a que un poco la historia personal, conozco la mediación en 2014 y en 2016 se crea la Asociación Mediadores del Campo de Gibraltar, aquí en la comarca del Campo de Gibraltar. Y hicimos una formación sobre teatro. Vino un chico argentino, porque en Argentina son los padres de donde la mediación está más súper avanzada.
Argentina, México, los países iberoamericanos, fíjate. Entonces vino este chico, Alejandro Paz. ¿Y por qué el teatro, dirás tú, ¿no? Teatro y mediación. Teatro y mediación. Pues el teatro te ayuda a fijar ese foco. Por ejemplo, tú te habrás dado cuenta que muevo mucho las manos, que gesticulo mucho, que es que son herramientas que vas aprendiendo. Yo antes no lo hacía, pero el teatro te ayuda a manifestar, ¿no? Te ayuda a manifestar, te ayuda a poder expresar, a tener herramientas de tu boca, de tus ojos, de tu nariz, de tus oídos, incluso tu pelo puede comunicar, como lo tengas, es que todo es una comunicación, los brazos, entonces ese foco, cuando tú acudes a un proceso de mediación, lo primero que le digo a las partes es, ¿cuáles son vuestros objetivos? Luego hay un camino, claro, y hay un proceso, pero ¿cuáles son vuestros objetivos? Generalmente ese objetivo durante el proceso va cambiando. Y hay veces que se añaden más objetivos o que se quitan objetivos y se cambian por otros. Vale. Entonces, el foco es muy importante. Tú tienes que tener, cuando acudes con un proceso, por ejemplo, de una organización, hay muchas veces que la mediación no solo actúa a modo resolver, para resolver conflictos, sino a modo prevención, para evitar esos conflictos. Entonces es frecuente las empresas que te llaman para que les enseñemos a cómo optimizar sus recursos, mejorar sus relaciones entre los propios compañeros de trabajo. Muchas veces el levantarte en la mañana 2 minutos, ir al baño, beber un vaso de agua, charlar un poco con el compañero de al lado, 2 frases, y te sientas, tu forma de trabajar ya ha cambiado. Entonces, es muy importante situar ese foco. Da igual si el foco es grande, mediano o pequeño. En cada momento te pones un foco. Yo, por ejemplo, hoy, para esta entrevista, que tú te has estado trabajando, que te has estado preparando, mi foco ha sido comunicar y pasármelo bien. Esos son mis 2 focos. Claro. Entonces, para esta entrevista, pues me está satisfaciendo mucho. Es como cuando tienes ya eso claro, el objetivo que quieres tener, ¿no? Centralizar un poco la atención en eso, ¿no? No dispersarte, centrar también tus emociones y todo en esa apertura, ¿no? Entonces va un poco, claro, ir encaminado todo ello, ¿no? Me gusta. Y me ha encantado también que has hecho mención otra vez a lo del lenguaje no verbal, al hecho de expresar, gesticular y demás, porque es que me parece esencial. A mí siempre me ha encantado leer y escuchar sobre el lenguaje no verbal. En las artes marciales que practico yo y demás, alguna vez nos han dado charlas, policías y demás de lenguaje no verbal, porque claro, al final, según también el ámbito en el que lo quieras enfocar y eso, pues puedes dar respeto, puedes dar, pero para ti mismo y para con los demás, ¿sabes? O sea, totalmente, ¿no? Trabajar el amor propio, la confianza según la forma, ¿no? Y claro, a la hora de comunicar y entablar y gestionar un conflicto, entiendo que la forma también, pues como de acercamiento, ¿no? Claro. Me gusta mucho al final ver que puedes cambiar la disposición tanto de la forma psicológica mental hacia el cuerpo, por decirlo de algún modo, pero al revés también. Puedes cambiar desde tu disposición corporal, ya puedes cambiar tu forma emocional de entenderlo. Muchas veces, cuando la sesión está siendo larga, y lo normal es que sean de 40 a 45 minutos, no más largas, por el tema emocional sobre todo, que se cansan y tal. Sí. Vale, pero hay veces que está fluyendo, entonces no paras, porque si está fluyendo no paras. Pero puede haber como momentos, ¿no?, en los que surja un poco más la tensión, tú no puedes dejar que el conflicto escale. Claro. Yo tengo, por ejemplo, en la mesa, tengo caramelos, tengo Kleenex
y pongo un vasito de agua, ¿vale? Bueno, pues a lo mejor hay un momento de tensión y la persona, yo a lo mejor cojo y respiro hondo, cambio mi respiración, cambio de postura y cojo un caramelo. Generalmente cogen, generalmente. Después de que tú cojas, ¿no? Sí, una vez que han cogido el caramelo, ya a lo mejor cogen un Kleenex, a lo mejor y ya a lo mejor una parte brota la emoción, la otra parte cambia. Es como que se produce un cambio total y como que rompes es como que rompes y ya la dinámica cambia. Y es decir, es como tomas una decisión que es comprar un caramelo y se dan consecuencias que es que cambia el clima de la conversación. Entonces, eso ya el enfoque ha cambiado. Eso es súper interesante. Súper interesante además la implicación y lo diré, el poder que tenemos de influencia también sobre otras personas. En este sentido Claro. es súper positivo porque permite, ¿no? Sí. Hay otra herramienta que utilizamos, por ejemplo, el parafraseo, ¿no? Ellos transmiten y ahora la forma de hacerles que ellos mismos se escuchen se lo vuelves a decir, cambiando alguna palabra, pero siempre el mismo contenido. Y cuando la persona se escucha, dice, eso no es lo que yo he querido decir. O, sí, pero ya no lo quiero. O, no, quiero esto, mejor que esto. Es decir, ellos cuando se autoescuchan, es como que se produce un cambio. Entonces es muy dinámica. El proceso de mediación es muy dinámico. Joder, qué guay. Ahora, tienes que estar muy atento, porque es eso, muy dinámico. Qué guay. Tendrá eso un montón de tips y de inputs. Por ejemplo, en la pandemia, que no se habían hecho tantas mediaciones online, en la pandemia aprendimos a hacer mediaciones online. Claro. Cómo trabajamos la cercanía, la pantalla, el ordenador, los focos, las luces. Entonces, es otra fuerza. Hoy día, aquí en la zona, afortunadamente, se hacen mediaciones, por ejemplo, entre una persona que está en San Roque y otra que está en México, gracias a esa formación y gracias a esa amplitud de mirada. Antes de la pandemia, una mediación online, no. Ahora, una mediación online, más que frecuente y útil. Sobre todo útil. Hay que adaptarse a las necesidades nuevas también. Claro, efectivamente. Vas marcando los cambios y los tiempos. Claro, y las herramientas al final, tecnológicamente hablando, si se usan para bien, pues son magníficas. Tienen mucha utilidad, utilidad. Qué bueno, Isabel. Pues la verdad que todo es súper interesante. Tengo preparadillo así para ir acabando unas preguntas cortas, que bueno, luego enróllate lo que quieras, pero son unas pequeñas preguntas que suelo hacer a todos los invitados para, bueno, pues para ver qué opinas de algunas cosas o qué tips puedes dar y demás. ¿Vale? ¿Vamos a ello si quieres? Venga, vamos a ello. Vale, un hábito que comentaría, puede ser relacionado a la mediación o no, a la audiencia, ¿sí? Un hábito que a ti te fortalezca o que te guste. Practicar algún tipo de deporte, lo veo imprescindible. Yo, por ejemplo, estoy ahora haciendo estiramientos, solo estiramientos, por la mañana. Me enfoca mi atención, como has dicho tú antes, corporal y mental, me ayuda mucho. Qué bueno, el deporte es esencial en la vida, sí. Y la respiración, que tú también la has mencionado antes. La respiración. Yo afortunadamente practiqué yoga durante un tiempo, tuve una magnífica profesora y conservo tips, como tú dices, y la respiración. Los ejercicios de respiración consciente. Yo que tengo asma, después de la pandemia, me lo diagnosticaron después de la pandemia, y para mí la respiración es que me ha cambiado la vida. Qué bueno. Me ha cambiado la vida, no solo profesional, personal, a la hora de respirar, a la hora de aumentar mi capacidad de respirar y a la hora postural incluso, porque con la respiración cambias la postura. Tiene múltiples beneficios. La respiración consciente es
trabajas todo. Es Es que maravillosa. sí, sí, sí. Sí, sí. Puede llegar a ser tanto para fortalecer a nivel de deporte, Sí. como para calmarnos, como Sí. para desconectar de la mente, para mil cosas, tiene un montón A mí, de... por ejemplo, la base. me ha ayudado cuando he sufrido alguna crisis de ansiedad, que han sido pocas, pero por ejemplo tuve el fallecimiento del padre de mis hijos y bueno, fue una situación de dolor y me ayudó mucho la atención, lo que se llama atención plena, sentarme, cerrar los ojos, hice la respiración y aquello se fue como yendo. Es como Sí. recuperas tú el control, no te dejas Sí. llevar, tú recuperas el control. La respiración consciente es muy buena, Totalmente. muy recomendable. Sí. Qué bueno. Un propósito, Isabel, de vida. Avanzar, siempre hacia adelante. Entiendo. Avanzar, siempre hacia adelante. Hay veces que hay que dar medio paso atrás, Hay pero... veces que hay que sentarse o darse un pasito al lado, pero nunca rendirse. No. Nunca rendirse. Siempre podemos progresar en algún sentido personal, profesional. En la comunidad, todo. En todo, siempre adelante. Yo diría eso, siempre adelante. Y siempre hay un porqué, se Y encuentra. siempre hay un porqué, efectivamente, todo ocurre por algo. Yo, por ejemplo, hilo mi conocimiento de la mediación a través de un hecho en mi vida, pero creo que si no igualmente lo hubiese encontrado, porque en mí está esas ganas de aprender, esas ganas de crear, esas ganas de avanzar. Entonces, eso creo que es mucho, tenemos que valorarnos mucho nuestro propio ímpetu. Pues sí, pues sí. Y me ha gustado al final lo que has dicho de que te hubiera llegado, porque al final si vas en una línea de vida, por un lado o por otro, las hubiese cosas te llegado. llegan. Sí, eso lo tengo si vibras con clarísimo. eso... Y vibras con eso, vibras. O sea que no Totalmente. es así. Qué bueno. Una virtud que destacarías, Isabel, humana. En la mediación, una virtud, es que tiene tantas, pero una virtud que destacaría, creo que es un avance, no quiero emplear la misma palabra avance, Sí. La comunicación. Mediación es comunicación, es fortalecer la comunicación. Qué bueno. Mediación es comunicación, es que es un poco lo que resumiría todo. Es perfecto. Comunicación. Me encanta. Genial. Un o una referente, alguien que te haya inspirado, pueden ser varios. Mira, en primer lugar, no es que sea en el campo de la mediación, pero mi padre siempre me ha influido muchísimo. Él no está, pero me ha influido, ya no está, pero siempre ha sido para mí un referente. Mi padre, un ejemplo a seguir. Y luego, a nivel profesional, para mí, por ejemplo, han sido varios. Tengo compañeras que llevan mucho tiempo ejerciendo y han sido un ejemplo de profesionalidad, de lealtad, de amistad. Y luego tengo amigas que para mí no son familia, pero son mi familia. Entonces eso hace mucho. Hace mucho. No es necesario tener la misma sangre para ser familia. Eso es muy importante. Eso es muy importante. En la vida vamos creciendo, vamos cumpliendo años, vamos manteniendo amistades, vamos cambiando amistades, renovando amistades. Y la familia creo que es un motor muy importante. Y no hace falta que sea familia de sangre, puede ser familia la que tienes en ese momento, de amistades, etcétera. Pero el motor familia creo que es muy importante. Pues sí, la verdad que totalmente. Vale, un libro, película o frase, lo suelo dejar así un poco abierto, hay gente que dice 2 o 3, que te haya inspirado. Libro, película, frase, lo que... Me vas a matar, pero esto no está preparado. Una puerta hacia ti. Para mí ha sido una especie de volver a... Me ha relacionado mucho con el yoga que practiqué, con el mindfulness que he aprendido más y me ha parecido súper práctico. Los ejercicios, tu juventud también me ha llamado mucho la atención, tu madurez me ha llamado mucho la atención
para mí es un libro referente, sinceramente, Muchas gracias. Sí. porque tiene mucho ámbito de público. Puede ser público joven, puede ser público de mediana edad, pueden ser público de edad más avanzada, chicos, chicas. Sí. Es como indica un poco lo que venimos diciendo, una puerta hacia ti mismo, es como un autoconocimiento. Tenemos que aprender a autoconocernos, a autorreconocernos, a autoencontrarnos. Entonces, es tan motivador y tan sugerente que atrae mucho. Pues sí, bueno, la idea era que Ya. eso, conectarnos a nuestro niño interior, a nuestra esencia. Claro, efectivamente, es que eso, el niño interior, es una cosa que en mediación también tiene mucha Sí, profundidad. lo has mencionado antes y me ha encantado, la verdad. El niño interior, encontrar a tu niño interior, porque la niñez se relaciona con lo emocional, con la sinceridad, con la claridad. Los Claro. niños no son sinceros, dicen las cosas tal cual. Muy ¡Qué bien. grande eres! Mira, mamá, qué mujer más gorda. Es que Sin son tapujos, sinceros, sin tapujos, la verdad tal cual, sin ofender tampoco. Es Sí, eso, sí, es la sí. naturalidad plena. Entonces, volver a nuestro niño interior es imprescindible. Recuperar la ilusión. Totalmente. Recuperar la ilusión, que es que después de la pandemia que hemos sufrido, nos hace falta recuperar la ilusión de besarnos, de tocarnos, de abrazarnos, de tener un contacto personal. Eso hace falta. Totalmente. Hace falta, hace falta. Andamos distorsionados a veces, con la atención Sí. un poco Ida. dispersa. Sí. Pero hay que recuperar, como tú dices, la ilusión en las cosas sencillas, en las cosas Sí, básicas. las En cosas el básicas. contacto, en la comunidad, en la familia. Un beso, un abrazo. Sí. Hace poco estábamos en una reunión y de pronto uno dijo, no sé qué, hablando de necesidades y tal, y dijo alguien, yo necesito un abrazo. Y me giré y digo, yo te doy un abrazo. Claro. Como le di un pedazo de abrazo, pues precisamente fue en el último mercado de arte, Ajá. en el último mercado Sí, de sí, arte, sí, sí. que resulta de que un señor llegó y tal, y dice, yo lo que necesito es un abrazo. Y me salí por fuera de la mesa y le di el abrazo. Y el hombre se sorprendió y me dice, oye, ¿qué abrazo me ha dado usted? Y le digo yo, hombre, es un abrazo sentido, sincero, claro, Claro. de frente. Y el hombre se sintió, pues eso, reconfortado. Yo en casa muchas veces decimos, un abrazo es gasolina. Gasolina para seguir. Pues sí. Energía, ¿no? Energía para Totalmente. seguir. Qué bueno. Y por último, Isabel, un consejillo que le dirías a la gente. O bueno, un consejillo, un pensamiento, una idea. La escucha, que se escuchen más. Que se escuche. Que se escuchen más, que pregunten, que se escuchen, que no vayan, no lleguen a una conclusión sin escuchar al otro. Probablemente no ha tenido una mala fe, ni un mal querer hacer, y a lo mejor es simplemente, volviendo un poco a tu ejemplo del árbol, pues es que cada uno lo percibimos de una manera. Mira, hay un juego en mediación que es muy corriente, muy común. Una madre tiene 2 hijos, los 2 quieren una naranja. Lo habrás escuchado, a lo mejor Sí, seguramente. sí. Una naranja. Entonces esa madre se para a escuchar a los hijos. A lo mejor, si no te paras a escuchar en la vorágine de vida que llevamos, coges la naranja y la partes por la mitad y le das una mitad a cada hijo. Pero si te paras a escuchar, que muchas veces vamos demasiado corriendo, demasiado ajetreados, demasiado con el estrés. Yo muchas veces digo, tengo estrés, 4, 5. No, tenemos que pararnos a escuchar. Entonces digo, escuchar. Y esa madre que escucha, y resulta que un hijo lo quiere, o hija lo quiere para hacer un zumo, y la otra lo quiere, la cáscara, para el bizcocho. Entonces, con la misma naranja se satisfacen las 2 necesidades. Si hay una escucha activa, previa, pues esa madre pela la naranja, le da el bizcocho y a la otra el zumo. Satisfechas las 2 partes. Qué bueno. Escucharnos más. Qué bueno. Me ha encantado la reflexión. Me ha encantado, me ha encantado. Pues nada, Isabel, si quieres comentar algo más, ¿dónde pueden encontrarte también tu libro? Por Amazon, ¿no? Y demás, Sí, ¿no? en Amazon está La mediación esa gran desconocida. También estamos en el mercado de arte, que también estamos los sábados, Aquí en en la Plaza Algeciras. Juan de Lima, aquí en Algeciras.
Y bueno, a través de mi contacto 676-471937 también estamos vendiendo el libro. Colaboramos con la Asociación de Esclerosis Múltiple, simplemente porque es una asociación que me encanta. No padezco esclerosis múltiple de momento, no sé si en un futuro, espero que no, pero es simplemente por la necesidad de colaborar. A veces la necesidad de colaborar es importante. Así que nada, si lo queréis, Mediación Esa Gran Desconocida, 676-471937. Y si no, pues aquí estamos, la escucha. Pues la verdad es que tenéis ahí su libro, dejaremos también eso, la información debajo de la descripción. Y nada, muy chulo, a mí me ha encantado, es muy didáctico, como decía al principio, y se hace muy ameno. Así que nada, Isabel, muchísimas gracias por la entrevista, a mí me ha encantado. A ti sobre todo. Y por nada, el tiempo y por tu intención y por tu dedicación. Sí, sí. Que sigas con tu propósito, que es muy bonito, que yo creo que va a seguir ayudando a mucha gente, y que tenéis esa herramienta ahí, que la contempléis y demás, porque me parece muy guay. Y nada, muchísimas gracias por todo, Isabel. Si queréis dejar algún comentario, alguna pregunta, pues ahí la tenéis. Si queréis una segunda entrevista, pues encantadísimo. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros también por escuchar.